vamos a hablar del conductismo. Para ello hemos entrevistado al psicólogo conductista Jorge Mario Hernández. Mi compañera les dará una breve descripción de lo que es el conductismo. Buenas tardes. El conductismo es una de las escuelas de la psicología encargada del estudio de la conducta humana por medio de estímulos observables. De estos se destacan unos conceptos básicos, los cuales son el estímulo, la respuesta, el condicionamiento, el castigo y el refuerzo. El condicionamiento se divide en dos grupos, clásico y operante. El clásico, concebido o creado por Watson, y el operante por Skinner. A continuación pasamos a la entrevista con nuestra compañera Terry. Muchas gracias. Bueno, entonces, buenas noches. Buenas Vamos a noches. realizar la entrevista con mi compañero Jorge Mario Hernández, psicólogo desde hace ya 7 años. Él trabaja con una población con condición de discapacidad, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar la primera pregunta. ¿Cuál es el nombre del enfoque? Buenas noches, Berly. El nombre del enfoque es conductismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conductismo, hablamos que el punto de partida y el objeto de estudio del mismo es la conducta. En un primer momento, pues hablamos de un modelo que era estímulo, respuesta y consecuencia, pues que digamos que hasta el momento se ha mantenido. Sin embargo, pues se le ha adicionado otra variable que es estímulo, organismo, pues porque finalmente en el organismo pueden haber cambios fisiológicos, de personalidad y demás, que a su vez generan respuestas y que a su vez son alimentadas por las consecuencias. Es importante tener en cuenta que cuando trabajamos desde la psicoterapia con el conductismo, partimos siempre desde el aquí y desde el ahora, porque digamos que hay otros enfoques que se centran en las experiencias X, pero para el conductismo esas experiencias X no son tan importantes. Es más bien cómo esas experiencias X están generando ciertas conductas y en efecto, pues cómo eso puede estar afectando la calidad de vida pues, de la persona o el paciente. Perfecto. ¿Cuáles son los principales representantes del enfoque? Bueno, los principales representantes, pues comenzamos desde datos históricos con Pavlov. Pavlov, pues, fue un científico que en un primer momento estaba estudiando toda la parte gastrointestinal y todos los procesos de digestión de los animales, en particular de los perros. Pero ¿qué pasó? Él se dio de cuenta que en el cerebro de ese animal se generaba un aprendizaje al asociar la campana con la carne y posterior con la salivación. Entonces él cuando se dio cuenta empezó a generar estos postulados de condicionamiento operante, porque se preguntó, bueno, si el perro tiene una respuesta ante la campana sin presentar el estímulo incondicionado, que en este caso es la carne, ¿por qué presenta una respuesta condicionada, que en este caso es la saliva? Y a partir de este momento pues se generaron una cantidad de estudios y apartados a nivel científico. Después de esto apareció Torque, ¿sí? El cual nos habla del condicionamiento pues, correspondiente, el cual aún se mantiene, igual que el condicionamiento clásico, se mantiene vigente, ¿sí? Entonces, cómo las consecuencias operan y en efecto cómo modulan la conducta. Después hablamos de alguien supremamente importante que fue Watson, porque él como que sacó del laboratorio eso que habían descubierto y lo trató de llevar a la psicopatología. Entonces, digamos que tuvo unos acercamientos supremamente importantes en relación al tratamiento de las fobias, ¿no? Entonces, digamos que sus primeros experimentos eran, bueno, ¿cómo podemos reducir un miedo presentando un estímulo en particular? Entonces, por ejemplo, el famoso experimento con el conejo y demás. Y otro representante supremamente importante es Pavlov. Pavlov no, sino Skinner. ¿Por qué? Porque Skinner, digamos que creó los postulados y las leyes que rigen, entre comillas, el comportamiento, ¿no? Entonces nos dice que una conducta, un comportamiento se puede explicar, predecir y controlar. Ok, gracias. Dice, ¿cuáles son los postulados básicos a nivel teórico y metodológico? Sin embargo, pues ya has aclarado en este caso algunos, ¿no? Algunos sí. Pero digamos que si uno lo contextualiza a una psicoterapia, pues uno parte del hecho que cuando trabaja con una conducta, por lo general, trabaja con una conducta desadaptativa, ¿sí?
Sí. Y digamos que el conductismo dice que estas conductas en cierto grado fueron aprendidas. ¿Mm? Y que así como fueron aprendidas, también se pueden desaprender. Entonces ellos nos dicen que hay unos modelos específicos y unas técnicas para decrementar unos comportamientos, para reforzar otros, y nos dicen que es importante que cuando nosotros tengamos un paciente, establecer unos objetivos claros de intervención, es decir, como una línea base para saber realmente hacia qué le vamos a apuntar. Entonces, digamos, si es una fobia, hacia qué síntomas vamos a trabajar en particular, pues para que la calidad de vida de esta persona sea mejor. O si estamos trabajando, por ejemplo, desde el autismo, o desde el déficit cognitivo, o desde las diferentes patologías. Entonces, cuando apuntamos hacia un fin, ahí ya estaríamos haciendo como una estructura metodológica con la persona, ¿verdad? Exacto. Ah, Es supremamente importante operacionalizar. Entre ok. más, digamos, concreto sea lo que vamos a trabajar, es mucho más fácil. Por ejemplo, cuando a ustedes les llegan, digamos que a nosotros los psicólogos nos llega un caso como que el niño se portó mal, ¿sí? Pero eso es supremamente ambiguo. Pero cuando nos centramos en algo en particular, ¿qué es portarse mal? Entonces, portarse mal es que se levanta del salón, sale corriendo, no hace caso, no sigue instrucciones. Cuando nos centramos en estas cosas pequeñas, en particular pequeñas, entre comillas pequeñas, perdón, pues puede ser mucho más fácil llegar a modificar esas conductas. Vale. Cuarto, en el proceso de aprendizaje de una persona con discapacidad cognitiva, ¿cómo se aplica el condicionamiento operante? ¿El resultado es favorable al aplicar estas teorías? Yo creo que el condicionamiento operante funciona mucho y funciona muy bien. Por ejemplo, después de que una persona, no sé, pongamos un ejemplo, tenemos Sí. un niño con déficit cognitivo, ¿no? Sí. Entonces, después de su, no sé, su proceso de intervención, presenta una pataleta, entra en crisis, presenta comportamientos heteroagresivos. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasa? Toca administrar unas consecuencias para la conducta de este chiquitín. Es decir, para que él vaya asociando y aprendiendo que ese tipo de comportamientos pues no son, digamos que no son los que se ajustan a un entorno en particular, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, eso se trabaja mucho cuando uno trabaja con discapacidad, pues porque las consecuencias son supremamente importantes Importante. para que ellos aprendan que toda acción tiene su consecuencia y en efecto, pues digamos que vayan asociando ese aprendizaje. Perfecto. ¿Cuál es el factor determinante para identificar el porqué la conducta de un ser humano? Yo creo que el factor fundamental es la función de la conducta, ¿sí? Todo es aprendido y en efecto todo tiene una función dentro del entorno, ¿sí? Como nosotros nos comportamos tiene una función en el contexto donde nos rodeamos. Entonces, por ejemplo, una crisis comportamental de un niño con autismo o con retardo mental, con déficit cognitivo, ¿sí? Él ha aprendido que a lo mejor esa es su única respuesta a nivel emocional que en efecto tiene pues para, no sé, para comunicarse, para manifestar sus necesidades. Entonces yo creo que siempre la función en particular es como un eje central en a la hora de que uno, digamos, que vaya a intervenir desde el enfoque conductista. ¿Considera que la personalidad de un ser humano o el modo de comportarse se determina por el entorno o las personas que lo rodean? Sí, yo creo que el entorno es fundamental. Digamos que si se revisan las teorías de Bandura sobre toda esta cuestión de cómo el entorno moldea un comportamiento, eh, pues nos damos de cuenta de que, digamos, que tiene razón, ¿sí? Nosotros aprendemos mucho por los modelos a los que estamos expuestos. Si nuestro modelo, entre comillas, es negativo, pues es como las mismas conductas que vamos a replicar sin digamos que desmeritar que obviamente hay factores personales y de personalidad que influyen, ¿sí? Pero para mí el entorno y el contexto donde se mueve la persona es fundamental y determinante para lo que va a ser o lo que es en este momento. ¿Qué métodos aplica para el tratamiento de enfermedades mentales de acuerdo a su campo profesional? Digamos que yo opero mucho por las técnicas de modificación conductual, ¿sí? Entonces, en psicología uno encuentra que hay técnicas, por ejemplo, una que se llama costo de respuesta, tiempo fuera, la extinción, que por lo general es la primera que se tiene que utilizar.
la extinción, la sobrecorrección desde las prácticas positivas, la corrección verbal, la contención verbal. Hay veces que las personas entran en crisis y uno verbalmente tiene que contenerlo, ¿sí? Es decir, es como si el lenguaje fuera una barrera para que ellos pues vayan bajando esos niveles, esos sí. niveles, exacto. Bueno, entonces pues ya finalizamos. Queda claro pues que el enfoque conductual también nos conlleva o nos orienta para poder realizar, digamos que de cierto modo, un enfoque metodológico más claro, ¿sí? Es necesario, como decía, realizar un inicio, pero también tener como un proyecto final organizado metodológicamente y aterrizar las teorías de una u otra manera, las teorías epistemológicas, aterrizarlas a un enfoque metodológico, el cual nos ayuda pues a aplicarlos de mejor forma o mejor manera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Berta. Vale.